a ver allá en el canal. Buenas noches. La conferencia de ahorita que se va a tratar es del tema de la ley de entropía y la ley de octavas. Esta es del conocimiento de sí mismo. Esta conferencia usted la va a poder ver en William Conocimiento de sí mismo, en Facebook o en YouTube, o Conocimiento de sí mismo Auto-Obsérvate. Pásame. Bueno, a la ley de entropía y ley de octavas, estas leyes nos van a dar una pauta para poder observar en dónde podemos nosotros estar estancados en el camino espiritual. Pero nos da también una insinuación de lo que podría llegar a generar estas leyes dentro de nuestro mundo interior. Entonces vamos a conocerlas realmente como son y no como de pronto muchas personas creen que son, porque muchas personas de pronto ponen en un lugar, en una imagen, la entropía, pero la entropía la toman de manera, de alguna manera la toman de manera, ¿cómo se dice?, poética, mientras que eso no es así. La ley de entropía es una cosa que nosotros debemos empezar a observar. Entonces, vamos a denominar la ley de octavas a la corriente de la vida. Es nuestra historia de la vida, solamente que la vamos a ver dentro de unas notas que son las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si. Estas notas musicales no implica que nosotros entremos en la música, como que nosotros tengamos que ver con la música, sino que tenemos que ver con las notas musicales, pero que tienen que ver como con niveles de ser, o pausas en la vida, o avances en la vida. Entonces, cuando vamos a estudiar esta ley y su opuesta, que es la entropía, las cuales rigen toda la naturaleza, como conocemos, podemos utilizarla para lograr nuestro propio objetivo. La ley de octavas nos enseña a ascender y dónde estamos estancados en nuestro trabajo, para mirar cómo funciona también la ley de la fuerza, ¿sí? La ley de la fuerza quiere decir una ley en la cual cómo se maneja la fuerza del ser interior o la fuerza crística dentro de nosotros mismos. Pasémoslo. Entonces vamos a mirar ahí en el diagrama que hay. Vamos a empezar a mirar dónde están ubicadas las notas, ¿no? Entonces, la do, re, mi, fa, sol, la, si. La do en el cuerpo físico, la re en la parte vital, la mi en el cuerpo astral, la fa en el mental, el sol en el cuerpo causal, la en el cuerpo búdico y si en el cuerpo átmico, hasta llegar a un do superior, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver que do es la nota más baja o la nota más pesada que es nuestro cuerpo físico. Es una dimensión la cual está arraigada a través del ego y de la superficialidad o la materialidad. El re ya es la vitalidad, ya es una nota más alta en donde ni siquiera nosotros conocemos la vitalidad de nuestro cuerpo físico. ¿Cómo podemos nosotros generar salud o vitalidad en nuestro cuerpo físico? ¿Sí? Solamente algunos especialistas como los doctores creen que tienen conocimiento del cuerpo humano, pero no conocen realmente ese cuerpo vital. De ahí en adelante el cuerpo astral, el mental, el causal, el búdico y el átmico pues son mucho menos pesados esas notas, pero conocemos algo del cuerpo astral cuando tenemos sueños o cuando tenemos situaciones de sueños, ¿sí? La quinta dimensión. Resulta que aquí vamos a mirar el camino directo y el camino del nirvana. El camino del nirvana simplemente es un camino en el cual a cierta etapa de la ley de octava no se toma el camino directo para cristificarse, sino se deja uno tentar por todas esas cosas que le dan, o esos premios, o esas cosas que le dan como el materialismo, etcétera, que uno puede evidenciar solamente sin ni siquiera haber creado un cuerpo físico. Regenerar el cuerpo físico es vital. Y en el camino directo pues ya vamos a mirar que es para los cristos que sí realmente se quieren autorrealizar.
si nosotros, o bueno, para las personas que quieran cristificarse y autorrealizarse, más bien no para los cristos, más bien para las personas que quieran, que tengan esa fuerza crística para autorrealizarse. Entonces, si observamos esta escala musical, empieza por do, re, mi, fa, sol, la, si. Vemos que son 7 notas musicales y un do superior. Esta escala le vamos a llamar la corriente de la vida y todos los seres humanos estamos involucrados en ella. Entonces, nosotros estamos sometidos a las primeras 3 notas musicales, que son do, re, mi. Hasta ahí, nosotros vamos a tener cuerpo físico, vitalidad y el principio del alma. Pero eso nos encontramos, y ahí encontramos la primera pausa. ¿Qué quiere decir? Una pausa es como un nivel de sabiduría en donde simplemente como que se queda ahí la persona y no avanza. ¿Sí me explico? No trasciende. Entonces, ahí encontramos la primera pausa en do, re, mi. Aquí está todo lo que es la materia, lo que es la fascinación con el mundo físico y desde el nacimiento. ¿Sí? Pasémosla. Entonces vamos a mirar la corriente de la vida, cómo se genera. ¿Sí? Vamos a mirarlo. Bueno, primero tenemos que inhalar, que es el primer aliento cuando nosotros nacemos. Salimos del vientre de nuestra madre y apenas inhalamos, tenemos nuestro cuerpo físico, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Sí? Ahí en ese primer shock. Entonces ahí llegamos nosotros a generar ese primer shock, que es la primera inhalación. Luego pasamos por re y mi y se crea la primera pausa. ¿Listo? Fácil. Entonces, este primer shock, como se decía, se da al momento del nacimiento. ¿Sí? Estas equivalen, como le decía yo, al cuerpo vital, al cuerpo físico, al cuerpo vital y al principio del alma. Entonces va a estar sujeta a la personalidad. La personalidad es todo lo que nosotros podemos expresar mediante los vehículos, que son mediante el vehículo, pero lo que son los defectos, o sea, los defectos son los que realmente se expresan dentro de nuestro mundo interior y acogen la personalidad del cuerpo físico. Entonces, obviamente, dentro de esta escala do, re, mi, vamos simplemente a nacer, a reproducirnos, a crecer, a tomar esposa, a comprar cosas, etcétera, 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 mientras la persona no venza la primera pausa. ¿Sí? A partir de ese momento, cuando llega a mí, o continúa subiendo o ascendiendo, o realmente vuelve a su punto de partida. Cuando se cumplen las 108 existencias y sigue en do, re, mi, entonces se acaba esas 108 existencias y se va a la involución, y entonces esa chispita pasa por el proceso de involución, pasa por el animaloide, humanoide, animaloide, vegetaloide y mineraloide. Entonces se desintegra todo el ego sin nuestra voluntad, o sea, a la fuerza se desintegra con dolor. Y allí, entonces, tendremos cuerpos físicos, pero pues de animales o de plantas o de minerales, ¿sí? Pero ya sin posibilidad de trascender del do, re, mi, ¿sí? Hasta ahí está claro lo que es la parte de la primera pausa o las primeras notas musicales, do, re, mi, ¿sí? Entonces, aclaramos que desde el nacimiento, desde la primera iniciación, de la primera inhalación, ahí nace el bebé, y entonces ahí es donde ya él entra en la primera nota musical, do, y después de ahí en adelante en el primer shock, y pasa hasta mi, en donde ya es el principio del alma, pero en donde se crean todos esos defectos desagradables, como la excitación sexual, la pornografía, la ira, el orgullo, la mentira, entre muchos otros agregados psicológicos que se van manifestando en esa parte del principio del alma, que se va contaminando después de los 7 años en adelante, cuando se forma totalmente la personalidad, e incluso antes. Entonces, ¿qué pasa? Esta ley, si no pasamos la nota mi, entonces entramos en ley de entropía, que ya la vamos a explicar. Bueno,
Entonces de ahí ya pasamos digamos que estamos en la primera pausa, ¿no? Vamos a explicar entonces la segunda pausa. Entonces, de fa, sol, la empieza hasta la segunda pausa y empieza el segundo choque. Entonces, en fa, en la mitad, ahí en fa va a iniciar el segundo choque y va a recibir, ahí es donde se recibe el conocimiento de sí mismo. Y ahí se abren dos caminos. Cuando ya la persona recibe el conocimiento de sí mismo y se da cuenta de que sí es cierto, de que se le llegó, digamos, al entendimiento, a la comprensión de este conocimiento, entonces empieza a practicar. Pero si no, de lo contrario, entonces la persona se va a quedar pensando en que si hay muchas personas escuchándolo, cosas así, entonces se va por el camino práctico, pero no, la persona empieza a generar teorías, ¿sí? Entonces la teoría, que recibe el conocimiento entonces de sí mismo, entonces la teoría lo puede llevar a uno a simplemente generar la entropía o estar en entropía. Pero ya cuando se empieza a practicar el conocimiento, cuando se recibe por primera vez, se genera ese segundo shock. Cuando ya empieza uno a verse que no, que es que lo que pasa es que aquí ya la materia o el cuerpo físico o inclusive la parte vital no lo es todo. Cuando ya se empieza a conocer diferentes dimensiones, cuando ya se empieza a conocer la parte superior del ser, cuando ya se identifica y se comprueba que en el mundo astral existe una sabiduría plena y propia de sí mismo, ¿sí? Y cuando se empieza digamos, a comprobar que la energía sexual es totalmente importante para nuestra autorrealización, cuando se empieza a tener meditaciones profundas de su psicología, cuando empieza a practicar el conocimiento, se da cuenta de que es más real de lo que es real, lo que las otras personas creen, ¿sí? Entonces ya no va a ver a la otra persona como a las otras personas como tan iguales, como tan, ¿sí? Las va a ver como iguales, pero las va a respetar porque la psicología es algo de respetar de las otras personas, ¿sí? No tiene que comprender que tiene que respetar su propia psicología como la psicología de las demás personas. Entonces, para llegar a ese respeto, para llegar a esa forma de ver, tenemos que empezar a ser prácticos, tenemos que empezar a generar estados de fuerza interior que empiece a generar emociones positivas ni negativas, sino estudiar esas emociones positivas y negativas y estudiar los defectos que nos van dando, se nos van manifestando y se van creando o lo hemos creado. Entonces, a esto le vamos a iniciar, le vamos a decir que es la primera montaña o el Génesis. ¿Por qué el Génesis? Porque es la parte del gen, porque es la parte del nacimiento sexual, ¿sí? Porque es la creación de los 5 cuerpos solares del ser. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí se va a representar con la estrella de 5 puntas, ¿sí? Entonces va a crearse el hombre verdadero. Este es cuando se crea, cuando se pasa de esta primera pausa y se empieza con el trabajo y se termina ese trabajo hasta ya se dice que se ha creado la primera montaña. Entonces ahí es donde, pásela, ahí es donde está el segundo shock, ¿sí? Como podemos ver está el segundo shock, ¿sí? Que termina aquí en la, ¿sí? Entonces, aquí era donde yo les decía, porque es muy importante decirlo y volverlo a repetir. Aquí recibimos el conocimiento y si se dice que de 1000 que uno busca, uno encuentra. ¿Sí? De 1000 que buscan, uno encuentra el conocimiento de sí mismo. Uno. Y una vez recibido este conocimiento, se nos abren los dos caminos, como ya decíamos, el práctico y continuamos avanzando o volvemos a la creencia. De 1000 que no encuentra, uno sigue. Entonces, una vez recibido este conocimiento, se empieza a trabajar en la energía sexual, en la meditación, en la muerte en marcha, en la psicología, y pasa por fa, sol, la, y en donde se empieza a crear esos cuerpos como son el astral, el mental y el causal, solares, para generar la primera montaña. Entonces, aquí somos hombres verdaderos, hasta aquí. Pero tengamos en cuenta que nosotros tenemos que haber pasado de la mitad del cuerpo mental y de la mitad hasta casi el cuerpo causal. En esa parte tenemos que escoger el camino. Si es el camino del nirvana, el camino del materialismo, donde ustedes, no sé si hayan visto, digamos, actores, superactores o cosas así, personas que les va a ir muy bien o personas que bueno, o personas, inclusive cosas superiores,
digamos, dicen que los extraterrestres y esto, hay muchísimos nirvanas. O sea, nirvana quiere decir que no escogieron el camino directo, sino que se dedicaron simplemente hasta cierto punto de nivel de sabiduría. Y ahí renunciaron a su Cristo interior, o sea, renunciaron a cristificarse. ¿Sí? Es importante ver que si se trabaja la ley de octavas muy bien, entonces se va a poder trascender la pausa y se va a trascender el cuerpo causal y se va a tomar el camino directo. ¿Sí? Pero esto es con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Esto no es solamente aquí yo llego y digo que ya voy avanzado, aquí yo no es que diga que es que ya la persona que va más avanzada, entonces ya mejor dicho ya esa ya superó y siguió con su muy avanzado nivel, porque aquí esto no es así. Aquí esto es de mucha pausa, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo en meditación consciente, ¿sí? Entonces muchas personas se van a enfrentar a karmas o se van a enfrentar a su propia psicología, se van a enfrentar a muchas situaciones en las cuales se van a generar unas micropausas, ¿sí? Unas micropausas, que esas micropausas se van a ir generando de a pocos, pero en donde podríamos volver, o sea, si se identifica uno mucho, se puede llegar a volver a la ley de entropía, ¿sí? Que es ya, digamos, igualarse con las personas y ya. Listo. Como ya le decíamos, esto sería el Génesis, ¿no? Pero aquí cuando somos verdaderos hombres, entonces ya no quiere decir que seamos dioses, ¿sí? No quiere decir que ya simplemente ya ese es el trabajo. Tenemos que pasar por una pausa y después tenemos que subir o trascender ese tercer choque. Entonces vamos a mirar la tercera pausa, ¿no? La tercera pausa llega aquí entre sí y casi llegar al do superior. Y el tercer choque se le va a denominar morir en sí mismo. ¿Por qué morir en sí mismo? Porque significa que es la segunda montaña, la montaña de la muerte psicológica, donde se va a eliminar los 7 yoes causa. Esos 7 yoes causa son la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la gula y la envidia, ¿sí? Esos defectos, ya hasta aquí, digamos en la primera montaña, se ha llegado a un nivel muy alto de conciencia. Se dice que entre un 75 o un 50%, ¿sí? De conciencia. El maestro Raúl decía que con un 50% de conciencia ya podría llegar a un tal éxodo, que el éxodo es estar en una isla en donde se va a trabajar y en donde se está en la parte de la cuarta dimensión, mientras pasan procesos muy complicados en el planeta, como que se destruye la raza, ¿sí? Pero, eso sería el éxodo. Pero el maestro Raúl decía, entonces, ¿qué pasa? Que este 50% sería, digamos, los 5 primeros cuerpos solares, ¿sí? Pero cuando ya se pasa a la segunda montaña, entonces allí empieza a generarse el Apocalipsis. Es del Apocalipsis que habla la Biblia. El Génesis es de la Biblia y el Apocalipsis también habla en la Biblia de estos términos, pero tiene que verse que el lenguaje es totalmente diferente y no lo hemos sabido comprender hasta que no recibimos este conocimiento real y se comprueba, ¿no? Entonces empieza la segunda montaña de la muerte. ¿Aquí qué va a pasar? El Cristo empieza a nacer en nosotros porque ya nos hemos conectado con Budi y con Atman, o sea, se ha quedado el matrimonio perfecto. Baja el Budi, Atman, y se conecta con nuestra alma humana. Entonces forma la estrella de 6 puntas. ¿Sí? ¿Listo? Entonces baja y se une. Ese es el matrimonio perfecto. Y de ahí en adelante el Cristo nace. Entonces cuando ya el Cristo ya está totalmente fuerte, entonces él empieza a generar su propia obra hasta matar la desintegración de los yoes causa. ¿Qué pasa? Allí va a generarse una presión muy alta porque los yoes, va a eliminar detalles de los yoes, ya son comprensiones demasiado altas. Entonces imagínense matar toda la ira, o sea que ya no se le salte la piedra por ninguna razón, ¿sí? O sea, ya ha eliminado, comprendido totalmente la ira, imagínense. Entonces la presión es demasiado fuerte, ¿sí? Lo mismo en la lujuria, ¿no? La lujuria también va a ver esos monstruos cómo van eliminándose. El orgullo, lo mismo, ¿no? Que son muy, muy complejos. Entonces,
Ya después de esta segunda montaña, entonces vamos a denominarla el tercer shock. Y en sí, cuando ya se ha eliminado sus yoes causa, en la tercera se genera la tercera pausa, ¿no? Entonces, esa tercera pausa ya llega el cuarto shock. Y el cuarto shock le vamos a denominar el nacimiento segundo, o sea, la culminación de la segunda montaña, ¿sí? En ese nacimiento segundo, pues ya no queda otra, si no hay ego ni nada, pues ya no queda otra sino llegar y conseguir el discípulo que va a seguir con el conocimiento de sí mismo. En este caso vamos a ejemplificar al maestro Samael y al maestro Raúl. El maestro Samael inició, porque él era el avatar de esta era, Acuario, y el hombre entonces empezó con su conocimiento, lo dio a conocer a todo el mundo, y hizo su primera montaña, hizo su segunda montaña, y mientras eso iba llevando al maestro Rábolo, y el maestro Rábolo iba siendo alumno de él. Entonces cuando ya el maestro Rábolo llegó y lo siguió, entonces llegó un momento en que el maestro Samael ya se autorrealizó y el maestro Rábolo quedó enseñando el mismo conocimiento y haciendo el mismo trabajo que el maestro Samael, pero con su propia parte de sabiduría. Entonces ahí es donde vemos que llegamos a ver que si no se consigue el discípulo, entonces para qué, o sea, mejor dicho, para qué se hace el discípulo, ¿no? Es porque va a seguir el conocimiento de sí mismo, va a generarse esa misma fuerza, pero porque este shock, el do superior, es el sacrificio por la humanidad, se le va a llamar la montaña del sacrificio por la humanidad, en donde se tiene que hacer esfuerzos y superiores para llegar a toda la humanidad hasta que salga otro maestro, ¿sí? Entonces, y ese maestro deje otro discípulo, y así sucesivamente. Pero como vemos, este trabajo es muy difícil porque no a todo el mundo les interesa este conocimiento, no a todo el mundo, ¿sí? Entonces simplemente pueden decir que sí, que creen en Dios o que creen en no sé qué, o creen que se van a ir al cielo y cuando mueran, o creen que pronto lo que sea. Pero realmente no es así. Realmente se necesita de un trabajo de la autorrealización, tal como lo hizo Jesús, Buda, Pacón de San Germán, entre otros maestros como Samuel y Raúl, ¿sí? Que son los más cercanos. Entonces, vamos a entender de que esto, aquí termina ya cuando termina el sacrificio por la humanidad, ya listo, ya terminado, ya se ha culminado toda la enseñanza de toda la sabiduría de ese ser, y entonces llega y asciende como maestro autorrealizado. En este do, también valga la redundancia que en este, ya cuando llegamos al nivel do, entonces vamos a ver, ¿sí? Que se implica la culminación de la segunda montaña. Entonces, ¿qué pasó aquí? Primero se crearon aquí los cuerpos solares, ¿sí? Después se crearon los cuerpos de oro, ¿sí? Y ya cuando se crean los cuerpos de oro, otra vez subiendo, entonces ahí ya se crea la otra montaña, que es el sacrificio por la humanidad. ¿Listo? ¿Qué condiciones tiene esto? Entonces, el sexo va a permanecer, el suprasexo va a permanecer en la creación de los cuerpos solares y de los cuerpos de oro, ¿sí? Pero ya en el sacrificio por la humanidad, ya es sencillamente, ya se culmina el trabajo del nacimiento sexual, ¿sí? Y la parte de la muerte psicológica, pues se dice que es muy difícil en ese momento, cuando ya se ha creado ese shock antes del sacrificio por la humanidad, porque realmente ahí se dice que tanta es la presión que el ser se quiere autorrealizar y uno se quiere autorrealizar, y lo más que tiene que tener es paciencia, porque es muy difícil llegar allí. ¿Listo? Bueno, pasa. Entonces, dentro de esta corriente del sonido, ya pásela porque ya explicamos esa parte. Bueno, cuando la persona avanza a este do superior, dice que ha logrado nacer por segunda vez. Este nacimiento de fondo sería hacerse resurrecto. Entonces, ya cuando se ha creado absolutamente el trabajo de los tres factores,
de la revolución de la conciencia, entonces se dice que esa persona empieza a trabajar seriamente en su mundo interno. Entonces, ¿cuáles son los tres factores que tendrá que utilizar el iniciado para poder empezar a subir nota por nota y para a trascender de do, re, mi, ya de ahí en adelante para volverse muy práctico? Tendrá que empezar a nacer. Entonces, la primera montaña va a ser de la creación de los cuerpos y entonces se le va a decir el nacer, que es el nacimiento sexual, suprasexualidad con fidelidad, castidad y amor, en donde se va a ahorrar energía de los yoes en el día, se va a estar eliminando mediante técnicas de meditación, retrospección, desdoblamiento astral, prácticas de runas, prácticas de todas estas, y entonces se van a entrar en la etapa del nacimiento sexual para poder eliminar esos yoes, ¿sí? Y crear los cuerpos existenciales del ser. Después está la parte del morir. El morir tiene que ver con toda la eliminación de los yoes, que este proceso prácticamente está desde el inicio, ¿sí? Entonces, aunque se le llame la muerte, la esta de la muerte, arriba en el último, en la montaña de la muerte arriba, en el último, en el segundo shock, iniciando el segundo shock, entonces en esa etapa morir implica que va a estar desde ahí hasta que se culmine el nacimiento, o sea, la montaña de la muerte. Y esto se le va a implicar tener autoobservación psicológica de instante en instante. Cuando se ahorra esa energía, entonces se va a poder crear los cuerpos, en este caso los cuerpos solares, y después, en la segunda montaña, los cuerpos de oro. Y el sacrificio por la humanidad, que tenemos que hacerlo también, y es enseñar a la humanidad para conseguir el discípulo, pero en simbología el sacrificio por la humanidad es entregar a todo el mundo el conocimiento, no importa distinción de raza, sexo, todo lo que sea, todo el mundo tiene las mismas posibilidades, como dijo el maestro Raboló, ¿sí? De todas maneras, lo que dice el maestro Raúl es muy verídico cuando uno empieza a observar, porque personas que de la nada salen, no tienen que ser importantes ni nada, salen y empiezan y se convierten en maestros, ¿sí? Por ejemplo, el maestro Samael era un personaje que normalito, ¿sí? Y de repente pues se convirtió en maestro. Lo mismo el maestro Raúl era un personaje que estaba por allá en el Tolima y tales, y lo mismo era una personita que ni fue ni va, un campesinito humilde y tal, y salió, ¿sí? Salió el maestro. Entonces, esto es lo que pasa con todo este trabajo, y de lo que se trata la ley de octavas, ¿listo? Para que la hayamos comprendido. Pásela. Entonces, vamos a mirar que nos enseña a ascender. Esta ley realmente nos está enseñando a ascender y por qué nosotros podemos seguir ascendiendo y cuál es la meta, pero tenemos que saber es en dónde estamos estancados. Por ejemplo, nos vamos a estar estancados en el sexo, otros de pronto se estancan en la muerte psicológica, otros por ejemplo no pueden sacrificarse por la humanidad. O sea, los tres factores siempre tienen que permanecer en un trabajo casi que es continuo, pero en ciertos momentos pues hay karmas que se cobran o cosas que sí, que donde de pronto pues se puede estancar cierta persona, pero donde va a generar una fuerza, una revolución para poder llegar y lograr trascender eso, pase lo que pase, así como es el maestro Raúl, de darlo el todo por el todo, ¿listo? ¿Vale? Vamos a mirar ahora la ley de entropía. La ley de entropía es también llamada la ley de igualación. Esta ley de igualación es la que va a generar que nosotros seamos iguales a todo el mundo, ¿sí? Que ya seamos maquinitas, que seamos, no sé, nos sellen la conciencia, que ya no podamos ni meditar, no nos interesa meditar, autoobservarnos, que por cualquier situación que se nos presenta, entonces no la trascendemos o no la superamos, bueno, cosas así. Entonces ya o nos hipnotiza. Entonces ya empezamos que desde un aparatico como el celular, un pequeño aparatico como un computador, el aseo, unas platicas, bueno, cualquier cosita nos puede identificar, un apartamento, una moto, bueno, unos amigos, etcétera, 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 ¿sí? O lo que considerábamos amigos, ¿sí? Y todo esto empezamos nosotros.
Ahora vamos a mirar en un día. En un día nosotros podemos igualarnos. Por ejemplo, digamos, una cosa es que uno vaya, por ejemplo, ve por la calle, va caminando, tal, y ve a alguien con quien guardó, digamos, un resentimiento, un rencor que tuvo ahí, ¿sí? Pero no fue transformado. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se le salta la piedra al personaje y lo va a saludar y entonces reacciona, entonces llega y dice, ay, no sé qué tal, y discute, ¿sí? Y ya, ¿sí? Pareciera que fuera de la nada, pero no, detrás de eso hay un defecto muy tremendo, que es la ira, por ejemplo. Entonces, esa ira no se supo transformar ciertas impresiones o ciertas cosas como el resentimiento que se sentía hacia esa persona. Pasa que en ese momento cuando nos identificamos entramos en entropía, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos y nos igualamos a las personas, al común y corriente. Pero cuando esa persona ya después de eso, o inclusive antes, se autoobservándose y reacciona para no tener esa identificación, entonces ya después llega y coge y cuando ya se identificó de pronto ya la embarró, como dicen por ahí, entonces ya llega y coge y ¡fum! Empieza a meditar y empieza a decir, bueno, no quiero más esto, ¿sí? No quiero más esto, no sé por qué reaccione así. Y empieza una búsqueda interna bien tremenda para poder eliminar ese al efecto, para inclusive pedir disculpas a la persona. Entonces, la ley de entropía es todo lo contrario, es una ley de igualación, ¿sí? Entonces, vamos a mirar por qué la ley de entropía está dentro de nosotros. Pásela. Vea, lo primero que uno tiene que entender es el sacrificio. El sacrificio es el sagrado oficio de hacer algo. Entonces, por ejemplo, digamos, vemos que tenemos una lujuria muy, muy tremenda, que cada persona que pasa, cada mujer nos identifica, nos gusta, nos atrae, deseamos hablarle de tal, y es algo que está muy arraigado dentro de nosotros. Entonces, se tiene que sacrificar ese deseo sexual, ¿sí? Ese deseo emocional se tiene que ir sacrificando. ¿Para qué? Para que no nos volvamos iguales al resto, ¿sí? Entonces esa fuerza se va a cristalizar en nosotros y al cristalizarse entonces se va a generar estados de fuerza interior que son tremendamente útiles porque avanzamos en niveles de sabiduría. Así que no le debemos temer a embarrarla, pero sí a salir de la entropía, ¿sí? Por ejemplo, en un día, en una tardecita, uno miró televisión y no se autoobservó nada, ¿sí? Perdió ese tiempo y ahí quedó con entropía, ¿sí? Listo, entonces vamos a empezar a mirar que cada vez que se sacrifica, por ejemplo, la codicia o las ansias de dinero, entonces ya van a nacer en nosotros, por ejemplo, el altruismo, ¿sí? De la lujuria va pues, a nacer la castidad, ¿sí? De la ira, pues la mansedumbre, porque se imagina si en un detalle usted lo medita, ya vuelve a pasar y ya no siente nada, ¿sí? Porque eliminó. Pero vamos a ir sacando fuerza y vamos a ir saliendo de esta ley que se llama entropía. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, como una manzanita, una naranja, por ejemplo, que está buena, se va dejando ennegrecer por una que está más feita y esa a su vez se degenera por alguien que es una frutica que está mucho más contaminada, ¿sí? Eso se denomina ley de entropía. O por ejemplo, vamos a meter un vaso de agua caliente y un vaso de agua fría, ¿sí? Y si ustedes dejan pasar el tiempo, ¿qué pasa con el agua caliente? Se enfría, ¿sí? ¿Y qué pasa con el agua fría? Toma la temperatura ambiente, o sea, el mismo ambiente del otro vaso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ni para malos ni para buenos, ¿sí? Y queda igual, o sea, queda identificado con el sabor de la vida, ¿sí? Con el sabor de lo que le toque vivir, no hay una transformación radical. Entonces, esta ley de entropía es muy fundamental entenderla y comprenderla para salir de ella, ¿sí? Listo, pasemos. Bueno, está claro entonces que para empezar a salir de esta ley de entropía tenemos que mirar cuáles son las bases fundamentales de esta entropía. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar que está el dolor, el sufrimiento, el resentimiento, el placer, ¿cierto? Y entonces tendríamos que nosotros para salir de la ley de entropía, el inicial tendría que entender o comprender de que tiene que sacrificar el dolor y tiene que sacrificar el sufrimiento, tiene que sacrificar el resentimiento, tiene que sacrificar todos esos, la mala voluntad que no deja que la situación lo deje salir de la entropía, ¿sí?
¿sí? Entonces, cuando ya la persona empieza nomás con autoobservarse, nomás un día autoobservarse, eliminar, entonces empieza esa agüita a hervir y entonces empieza a generar de verdad estados de cambio. Ay, mire, me estoy dando cuenta que aquí soy aquí. Ay, me estoy dando cuenta que allí hago esta conducta. Ay, me estoy dando cuenta que esto no me gustó lo que hice, que el defecto de ira me dice, wow, mira lo que hiciste, qué chévere. Por fin hiciste entender hacia otra persona de lo que usted quería sentía y no sé qué, y bueno, y un montón de cosas. Y usted va empezando a observar y va dándole muerte a esos detallitos y entonces empieza a salir de la entropía que le generó la ira. ¿La ira de dónde nació? De ver, por ejemplo, pelea de perros, boxeo, novelas, demasiadas cosas que se empiezan a generar como ira, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que todo eso es entropía. Entropía es toda la tecnología boba que no la utilizamos para conscientemente, sino simplemente para nuestras vagabunderías. Lo mismo pasa con el alcohol o con las drogas, eso también se utiliza, no se debe utilizar ni siquiera y se utiliza para las vagabunderías, para cegarle la conciencia a los humanos. Las mismas vacunas o las mismas enfermedades que se inventan o que hacen que la gente les tenga miedo y todas esas cosas, ¿para qué? Para pues generar entropía, ¿sí? Entonces, ¿quiénes hacen la entropía? La entropía viene desde la logia negra, la logia más alta, la logia que quiere dominar todas las entes del mundo, todas. Entonces, cuando empezamos a comprender esto, cuando vemos que estamos dominados por unos personajes que son demasiado inteligentes, que dominan, que manipulan la mente, que manipulan la emoción de las demás personas, que manipulan todo, hasta la televisión empieza a saberle a feo, el celular empieza a saber a feo, el simple hecho de hablar con una persona que esté tomando, pues le sabe a feo, el simplemente, sí, o sea, ya como que empieza a reflexionar acerca de eso, ¿sí? Porque todas las personas somos iguales, porque si unos toman, entonces todos van a tomar, porque si esta persona se le salta la piedra o me provocó, porque yo tengo que también dejar reaccionar por esa ira, ¿sí? Y así usted va a ir viendo múltiples y múltiples y múltiples situaciones en las que se va a ver involucrado que nos generan entropía, pero que cada vez que vayamos incursionando en nuestra psicología y eliminando esos defectos, entonces va a ir de a poquitos explorándose en qué estamos en entropía, ¿sí? Hasta que las personas empiezan a ser decisivas en su psicología. O sea, una decisión en su psicología es no cuando la decisión del yo, del defecto, sino cuando toma su decisión, de la decisión de decir, espera, alto, ¿sí? ¿Qué defecto me está tomando? ¿Qué defecto me está atormentando? Y dice, no, pues voy a luchar contra esto, ¿sí? Porque este defecto me está gastando energía, este defecto me hace saltar la piedra, este defecto me involucra más de medio día haciendo una cosa, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos nosotros a ver, no salimos de la rutina, etcétera. Muchas cosas que nosotros empezamos a ver mecánicamente. Por eso esto genera entropía, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ustedes van a ver que muchas de las personas pueden salir de la entropía simplemente cuando no aceptan la invitación de alguien, ¿sí? Simplemente llegan y dicen, bueno, que tengo una reunión con una persona para hablar de sabiduría, para hacer sacrificio por la humanidad. Y de repente dicen, no, pero es que yo quiero ir a la casa de mi mamá a ver cómo está. Pero yo digo, no, pues, no, ¿por qué? ¿Sí? Me niego a eso y digo, no, ¿por qué? Eso es un apego, tengo que seguir derecho y voy a sacrificarme por la humanidad, ¿sí? ¿Sí me entiende? Que si estoy, por ejemplo, digamos, yendo a acompañar a la familia, digamos, a, una, a un espacio donde tienen que hacer unas vueltas por allá en el centro de la ciudad, y entonces llego y digo, no, pero ¿cómo así? Espérese, yo que estoy en entropía, ¿sí? Mire y lo verá que estoy en entropía. Entonces yo llego y cojo y digo, no. Entonces pues, dejo que hagan sus cosas y mientras hacen sus cosas voy y reparto unos volantes, le enseño a la humanidad este conocimiento de sí mismo, ¿sí? O sea, aprovecho el tiempo, ¿sí? Sin temor, ¿sí? Le entrego el volante a la persona me hace así, lo rompe o no, tal, pero no entro en entropía, ¿sí? Simplemente llego y digo, muchas gracias, ¿sí? Quiero el volante, dice, no, muchas gracias, no me siento ofendido, sino digo, muchas gracias, sigo con la otra persona, ¿sí? Entonces empiezo en cada nivel a empezar a intentar salir de esa entropía en la que uno anda, ¿sí? Ay, que lo que pasa es que ya no, que en la motocicleta ya uno no puede andar rápido porque es que de pronto está en la mente muy concentrada. Ah, bueno, pues entonces empiece a andar despacio y empieza a salir de la entropía, ¿sí?
empieza a entender que su cuerpo físico vale, que su cuerpo físico está así, ¿listo? Todo esto entonces empieza a manifestarse, ¿sí? Ya que se me saltó la piedra, por ejemplo, manejando, entonces digo, no, pues elimino la piedra, la ira, ¿sí? Y entonces ya manejo, conduzco más suave, conduzco más relajado, como debe ser. Entonces así uno se debe conducir en la vida, ¿sí? Pero cuando lo coge a uno la entropía, ¿qué pasa? No, pues entonces llega y pasa que se deja llevar porque está trabajando, digamos, en un medio de transporte, y entonces en ese modo, en ese momento, entonces simplemente le entraron algunos defectos y todo, y el cansancio y todo eso, y hacerle caso al jefe, y hacerle caso, bueno, al supuesto jefe, ¿no? A hacerle caso a esto, que el dinero, que no sé qué, que el compromiso del trabajo, que esto, que no. Y cuando de repente llega y se cansó, se cansó, así lo cogieron los defectos, no pudo meditar unos 2 días y tal, y de una vez eso, ¡fum!, ¿sí? Se transformó en una entropía y tuvo riesgo de un accidente, por ejemplo, ¿eh? Entonces, ahí está todo, ahí estamos todos involucrados, ¿sí? Mucha gente, por ejemplo, para manejar ya está manejando mecánicamente y van y y todo, pero no saben que están distraídos en su mundo subconsciente, ¿sí? Las otras personas cuando salen de la entropía se dan cuenta de eso. Cuando hablan con la mamá, cuando hablan con la familia, ¿sí? Casi siempre somos los mismos. Vamos a ver que nos igualamos, ¿sí? Llegamos y nos igualamos porque la hermana nos quiere pelear o porque nos trata bien, porque la hija nos quiere pelear o porque nos ignora, o porque nos quiere abrazar. Que porque la mamá está, digamos, ahí pasando un proceso, entonces ya llega y uno se identifica y esto y lo otro, ¿sí? En un día especial. Entonces ya uno llega y empieza a decir, no, voy a salir de la entropía, mostrar por qué me estoy identificando, ¿sí? Entonces ya llego y digo, no, mostrar, entonces empiezo yo a no ser igual a la situación en la familia, ¿sí? ¿Listo? Entonces todo esto, toda esta ley hay que comprenderla muy acierta. Entonces es muy fácil detectar cuando nosotros somos iguales a alguien, o iguales al resto, ¿sí? Al resto de la humanidad, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, llegamos y miramos y tomamos una moda de algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, no, es que la persona que si no se visten así, entonces ya no están a la moda, entonces la persona sufre y esto y lo otro, que porque tienen que vestirse, ¿sí? De decir, o si no se ve fea o feo, ¿sí? No, esa es una ley de entropía, ¿sí? Porque se está igualando, ¿sí? O sea, está siendo manipulado por entes desde muy allá hasta por su propio ego, ¿sí? Porque no quiere decir que porque estas personas manipulen la mente, la emoción y todo y hagan estrategias para eso, que son magos negros terribles. Entonces, no quiere decir que nosotros tengamos nuestros propios yoes que también manipulan nuestra mente, nuestra emoción, nuestro deseo y que caigamos en esos deseos. ¿Me entiendes? Ahí vamos a entender que esta ley es muy chévere. Por ejemplo, cuando vayamos caminando, ¿será que estoy en entropía? ¿Sí? Ya mira uno el montón de gente caminando y empieza a verlos como que caminan mecánicamente, como que se encuentra con una persona conocida, ¿sí? Y esa persona pasa y ni saluda ni nada, y uno ya, pero ¿por qué no saludó? Ya entré en entropía, ¿sí me entiende? Pues, si no saludó tendrá sus cuestiones, ¿sí? Y ya listo, ¿sí? Porque ya voy a reclamar un celular que se dañó, que tal, que no sé qué, y todavía no está, entonces, ¿por qué? Ay, no, pero otra vez, ¿sí? Estoy en entropía, elimino eso, mátame este yo, ¿sí? Porque eso me identifica, porque tengo que pensar hasta el otro día en eso, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? Ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que ir saliendo en base a la muerte psicológica. Tengamos en cuenta que así hayamos entendido que la montaña de la muerte es en el segundo shock. Ojo, en tercer shock, ¿no? Segundo shock. Bueno, ahí en ese momento no quiere decir que nosotros no estemos muriendo psicológicamente, que estemos practicando la muerte psicológica de instante en instante. ¿Sí? Listo, bueno, paso a los temas. No, no más. Bueno, entonces pues esta es toda la conferencia. Espero que les haya gustado, les haya servido de algo. Empecemos a entender la ley de entropía como iguales a todos. Ahora, nosotros no somos distintos por creernos distintos. Ojo, ¿sí? No. Nosotros somos sencillamente un desorden mental hasta que no eliminemos un defecto. No vamos a descubrir, por ejemplo, en el mundo astral que quiere ese defecto, ¿sí? Por ejemplo, qué chévere que le digan a uno, bueno, estoy pidiendo el defecto de la pornografía y tal.
y de repente llegue uno le dio tal hasta que le dio en la clave, ¿sí? En la clave ese defecto, y sale en el mundo astral y le empiezan a mostrar, mire, es que la pornografía lo que busca esto es esto, esto y esto, y no, ¿sí? Qué comprensiones tan terribles. Y esa es una inteligencia que de verdad es divina, no es una inteligencia por allá del ego ni nada, ¿sí me entiende? ¿No? Es una inteligencia superior, mejor dicho, ni siquiera es inteligencia, es una conciencia superior, ¿sí? Bueno, esto es todo, entonces espero que pues me hayan comprendido esta conferencia y que quede muy clara y que cualquier pregunta que tengan pues me puedan decir. Listo, entonces eso es todo. Entonces, espero pues obviamente que pasen buena noche y abrazo fraternal.